El príncipe Amenhotep, quien luego se convirtió en el faraón Akenatón, Amenhotep IV, es una de las figuras más fascinantes del antiguo Egipto. Gobernó durante la dinastía 18, en el siglo XIV a.C., y es conocido principalmente por la revolución religiosa que implementó durante su reinado, lo que lo distingue como un personaje único en la historia de Egipto. Antecedentes y ascenso al trono. Nacimiento: Amenhotep nació como príncipe, hijo del faraón Amenhotep III y la reina Taii, alrededor de 1370 a.C. Fue parte de una dinastía que llevó al antiguo Egipto a una de sus épocas más prósperas. Amenhotep IV, al ascender al trono en 1353 a.C. aproximadamente, tomó el nombre de Amenhotep IV. Su nombre significa Amón está satisfecho, en honor al dios Amón, quien era la deidad principal de Egipto en ese tiempo. La revolución religiosa, de Amenhotep IV a Akenatón. Cambio de nombre: a los 5 años de su reinado, Amenhotep IV cambió su nombre a Akenatón, que significa el que es útil para Atón. Este cambio marcó el comienzo de su gran reforma religiosa. Monoteísmo en Egipto: Akenatón rompió con la tradición religiosa politeísta egipcia, en la cual Amón y otros dioses eran adorados, y centró el culto en el dios Atón, una forma del disco solar. Esta es una de las primeras formas documentadas de monoteísmo en la historia. Ajenatón y el culto a Atón. Akenatón promovió la adoración exclusiva a Atón, cerró templos dedicados a otros dioses, en especial los del poderoso clero de Amón, y trasladó la capital de Tebas a una nueva ciudad que construyó en honor a Atón, llamada Ajetatón, hoy conocida como Amarná. Reformas culturales y artísticas. Akenatón también introdujo cambios en el arte y la cultura egipcia. Durante su reinado, el arte egipcio adoptó un estilo más realista y naturalista, en contraste con las representaciones idealizadas de faraones anteriores. Akenatón y su familia, incluida su esposa Nefertiti, eran retratados con cuerpos más alargados, rasgos faciales exagerados y en escenas cotidianas, algo inusual para la iconografía faraónica. El nuevo estilo artístico incluía representaciones más íntimas y humanizadas del faraón y su familia, en momentos privados o rodeados de hijos, lo cual rompía con las estrictas convenciones artísticas del pasado. La controversia y las consecuencias de su reinado. Akenatón fue una figura controvertida en su tiempo. Su reforma monoteísta encontró resistencia, especialmente de los sacerdotes de Amón, que habían tenido un gran poder durante generaciones. El colapso del sistema tradicional trajo inestabilidad al país. Después de su muerte, alrededor del 1336 AC, su sucesor y posible hijo, el joven faraón Tutankamón, restauró el culto tradicional y la adoración a los dioses antiguos, especialmente a Amón. La ciudad de Amarná fue abandonada y el nombre de Akenatón fue borrado de muchos registros oficiales como parte de una política de damnatio memoriae, destinada a eliminar su legado. Legado de Akenatón. Aunque su revolución religiosa fue rápidamente revertida, Akenatón dejó un legado duradero en la historia de Egipto y la humanidad. Fue uno de los primeros líderes en proponer una forma de monoteísmo, y su reinado sigue siendo objeto de fascinación histórica, especialmente por la figura de Nefertiti, el arte de Amarná y el descubrimiento posterior de la tumba de Tutankamón. Relaciones diplomáticas y política exterior. Antes de su revolución religiosa, Amenhotep IV heredó un imperio vasto y próspero. Su padre, Amenhotep III, había consolidado relaciones diplomáticas con otras potencias de la región, como Mitanni, Babilonia y el reino hitita, a través de alianzas matrimoniales y acuerdos diplomáticos. Sin embargo, bajo el gobierno de Akenatón, la política exterior se debilitó. Correspondencia de Amarná. Un testimonio importante de este periodo son las cartas de Amarná, una serie de tablillas de arcilla descubiertas en el sitio de Ajetatón. Estas cartas son correspondencias entre la corte egipcia y los gobernantes de otras naciones del cercano oriente, y revelan que los aliados de Egipto comenzaron a expresar su frustración por la aparente inacción de Akenatón frente a amenazas militares y problemas políticos. Se le acusa de haberse concentrado más en su revolución religiosa que en la defensa de las fronteras de Egipto,
lo que permitió que regiones importantes bajo control egipcio en Siria y Canaán fueran amenazadas por los hititas. La fundación de Ajetatón, Amarná. Akenatón decidió fundar una nueva capital dedicada exclusivamente a Atón, llamada Ajetatón, que significa horizonte de Atón. Este fue un movimiento radical, tanto religioso como político, y se interpretó como una ruptura definitiva con el poderoso clero de Amón en Tebas. El diseño de la ciudad, Ajetatón, fue construida en un lugar completamente nuevo, alejado de los centros de poder tradicionales de Egipto. La ubicación estaba alineada simbólicamente con la adoración de Atón, el disco solar, y los templos en la ciudad estaban diseñados para permitir la máxima exposición al sol, con grandes patios abiertos en lugar de los oscuros santuarios tradicionales de otros dioses egipcios. Este detalle arquitectónico muestra la importancia simbólica y práctica que Akenatón le otorgaba a su nuevo dios. Organización social y administrativa, aunque Ajetatón fue construida rápidamente, se convirtió en un importante centro de poder y cultura durante el reinado de Akenatón. Se cree que la corte, los artesanos, los funcionarios y los nobles más leales al faraón se trasladaron a la ciudad, dejando en Tebas a quienes aún reverenciaban a Amón. Este cambio marcó una división no solo religiosa, sino también política dentro de Egipto. Relación con Nefertiti. Akenatón compartió su reinado con la famosa reina Nefertiti, una de las figuras más destacadas del arte y la política egipcia. No solo fue su esposa, sino que parece haber tenido un rol importante en los asuntos del Estado. En algunas representaciones, Nefertiti aparece realizando rituales religiosos que tradicionalmente solo estaban reservados al faraón, lo que sugiere que gozaba de una autoridad significativa. Corregencia. Existen teorías que sostienen que Nefertiti podría haber sido corregente de Akenatón hacia el final de su reinado o incluso haber gobernado brevemente después de su muerte. En algunas inscripciones, se la representa con la corona doble del faraón, un indicio de que pudo haber asumido ese papel. Esta hipótesis sigue siendo debatida, pero refleja el notable poder e influencia que Nefertiti poseía en un mundo dominado por hombres. La crisis interna y su impacto en la economía. La obsesión de Akenatón con la adoración de Atón y el traslado de la capital tuvo un impacto negativo en la estructura socioeconómica de Egipto. El cierre de los templos dedicados a otros dioses, especialmente a Amón, afectó seriamente las finanzas del Estado. Disminución del poder del clero de Amón. Los templos de Amón eran centros económicos cruciales que controlaban grandes propiedades, tierras y riquezas. El desmantelamiento de estos templos y la redistribución de recursos hacia el culto de Atón alteraron la estructura de poder en Egipto. El clero de Amón, que había acumulado gran influencia durante siglos, fue marginado, lo que llevó a tensiones internas que se hicieron evidentes tras la muerte de Akenatón. Desgaste de los recursos. Al concentrarse en la construcción de Ajetatón y el establecimiento del nuevo culto, Akenatón drenó recursos que tradicionalmente se habrían utilizado para otras áreas del Estado, como la defensa militar y el mantenimiento de las relaciones exteriores, lo que provocó el deterioro progresivo del imperio egipcio en sus zonas fronterizas. En conclusión, la figura del príncipe Amenhotep, luego Akenatón, sigue siendo compleja y multifacética. Su reinado dejó una huella profunda en la historia de Egipto, marcada por sus innovaciones radicales, pero también por las crisis políticas y económicas que desató.